121 Generador de gravedad. Capítulo 121 Generador gravitacional. El 12 de abril, Layu despertó. Layu recibió un mensaje. Lo examinó detenidamente y se dio cuenta de que finalmente tenía un puesto formal, y parecía bastante bueno. Director del primer centro de investigación. Layu se sentía un poco impotente pensando que esta organización era bastante poco fiable. Les faltaba gente, les faltaban materiales, les faltaba espacio. De lo contrario, la zona residencial no estaría tan concurrida, y los diversos equipos experimentales apenas habían comenzado a llegar. Incluso el sistema de gestión anterior era extremadamente rudimentario. Estructura organizativa. Fue aún más caótico. Ahora, al parecer, se habían dado cuenta de este problema. Con cada vez más gente se necesitaba una jerarquía completa para la gestión. Después de lavar los platos, fue a la cafetería a desayunar de autoservicio. Leche de soya, palitos de masa frita, bollos al vapor. Los cambiaban a diario, lo cual era una delicia. Delicioso. Un bacalao de masa frita en palito con leche de soya. Layu ya se había adaptado a las condiciones de vida de su nuevo hogar. No tenía ninguna intención de irse. Aunque solo fuera para que su nieto comiera mejor, tenía que quedarse allí. Además, todos podían recibir un huevo al día. Efectivamente, sus antiguos alumnos y compañeros, a quienes había convencido para que vinieran, comían con satisfacción. ¿Realmente hemos venido al lugar correcto? Sí, en efecto, con estas condiciones de alimentación, ¿por qué íbamos a volver al Gobierno Unido? Al escuchar estas conversaciones, Layu no pudo evitar sonreír. La vergüenza de haber traicionado a sus compañeros de equipo había desaparecido por completo. Luego continuaría traicionando. No solo él, sino también aquellos a quienes había persuadido para que vinieran, comenzaron a unirse a sus filas. No había otra manera. En comparación con acumular lentamente contribuciones mediante el trabajo, traicionar a los compañeros de equipo era la forma más rápida. ¿Y qué hay de presentar las llamadas tecnologías? Oh, algunos Ptarahanos ya los habían reclamado, lo que dificultaba cada vez más que los recién llegados ganaran puntos de esa manera. Solo podían seguir avanzando por ese camino. Si existía un primer centro de investigación, entonces naturalmente habría un segundo. El 13 de abril, se reclutó a otro pez gordo. Si bien su currículum no era tan extenso como el de Layu, su capacidad no era débil. Era bastante mayor, retirado debido a una lesión y enfermedad, profesor de toda la vida en la primera Universidad de Ciencia y Tecnología, logró importantes avances en el campo de la energía y la potencia. A partir de hoy, usted es el director del segundo centro de investigación. Lo que necesitas investigar es esto. Chu Xian sacó el motor de la moto de nieve. Siempre había tenido curiosidad por saber qué tipo de potencia utilizaba ese aparato. Era un método diferente al del núcleo energético. Después de algunas pruebas, el pez gordo se quedó atónito. ¿Generador de gravedad? Esta tecnología aún se encontraba en fase teórica en el gobierno de los Estados Unidos. No esperaba ver un producto terminado aquí, aunque su uso era limitado, ya que solo podía generar un suministro continuo de energía dentro de un campo gravitatorio intenso en la superficie de un planeta. Pero el nivel técnico era increíblemente alto. Si se pudiera descifrar, la tecnología antigravedad no estaría muy lejos. Investigue bien. Si le falta gente, averíguelo usted mismo, dándole una palmadita en el hombro al pez gordo. Chu Xian solo lo dejó atrás, retrocediendo. El pez gordo miró el laboratorio vacío y luego el generador de gravedad. Su mente se quedó en blanco al instante. ¿Qué? ¿Nadie? ¿Ni siquiera un asistente? Eso era tener demasiada confianza en él. ¿Cómo iba a investigar esto una sola persona? Medio día después, tras recibir algunos consejos de Layu, lo comprendió de inmediato. Esto era una trampa, una gran trampa, pero, ¿podría optar por no lanzarse? Fíjense en los subordinados de Layu, su número había aumentado a casi 200. Estaba completamente solo, la disparidad era demasiado grande. Tal vez, de hecho, los departamentos pertinentes del gobierno de las Naciones Unidas habían observado que algunos investigadores renunciaban y se marchaban inexplicablemente. Pero la investigación se detuvo una vez que llegó a Ciudad 23. Después de todo, ahora, Global era considerada una sola entidad, no existían fuerzas hostiles. El movimiento de los investigadores no estaba estrictamente controlado. A lo largo de los años, esa gente de la Ciudad 23 había captado a muchos talentos de la investigación científica. Algunos más, unos pocos menos. En comparación con la vasta reserva de talento del Gobierno Unido, era insignificante. Le prestaron atención durante un tiempo y luego lo ignoraron.
Mientras no fueran secuestrados, no había problema. El 14 de abril, por la mañana, en la base del proyecto Biosfera 6, Anduodu informó a primera hora de la mañana sobre una pila de documentos, todos ellos alisatons de transferencia. No dentro de la base, pero transferencias entre bases. Han hecho su jugada. Chu Xian murmuró. Era tal como lo esperaba. Cuando Hassan se marchó disgustado la última vez, había intuido que este día llegaría. Afortunadamente, la mayoría de los que solicitaban traslados eran personal administrativo. Solo un pequeño número de investigadores presentó su solicitud, quizás porque aún no se habían acordado las condiciones, o quizás porque no estaban interesados. Está bien, no podemos comer un cerdo con pelo. Golpe fuerte, golpe fuerte, golpe fuerte. Una a una las alisatons de traslado fueron aprobadas. Todas estas personas habían encontrado nuevos puestos, su firma fue el paso final del proceso. Al ver las cartas de aprobación, muchos quedaron atónitos. ¿Qué? ¿Tan rápido? ¿Sin ningún intento por retenerlos? Con tanta gente transfiriéndose, ¿no les preocupa que las operaciones de la base tengan problemas? Este no era el Guiaan que habían imaginado. 122 Promoción de Anduoduo. Capítulo 122 La promoción de Anduoduo. Muchos Girans fueron trasladados. Durante un tiempo, el proyecto Biosfera 6 experimentó cierta inquietud e inestabilidad. Ya te lo dije, nos iban a traer problemas. Suspiró. Me pregunto cómo lo manejará el director Chu. Si cede, probablemente se convertirá en una estrella con todos sus defectos pulidos. Algunas personas están yendo demasiado lejos. Exactamente. El director Chu tampoco lo está teniendo fácil. Es muy joven y carga con una responsabilidad muy pesada. En realidad, la mayoría de la gente seguía estando de acuerdo con Chu Xian. Al fin y al cabo, no todo era enteramente culpa suya. La investigación científica habla por sí sola a través de los resultados. Llevaba aquí poco más de un mes, pero ya había sido blanco de ataques en varias ocasiones. En cuanto a los rumores anteriores, la mayoría de la gente sabía quién los había difundido. Ante los puestos vacants, Chu Xian convocó inmediatamente una reunión. Todos los puestos serán ocupados temporalmente por sus suplentes originales por orden de antigüedad. ¿Por qué temporalmente? Chu Xian no tenía autoridad para realizar nombramientos formales, solo podía designar personal interino en primer lugar. Para que el nombramiento fuera permanente se requería la aprobación de la Oficina de Asuntos Generales del Proyecto Planeta. En otras palabras, necesitaba el consentimiento de Galaba. Claramente, no tenía ninguna intención de molestarse con aquel hombre indio, porque la otra parte estaba esperando que él viniera a suplicar. Después de todo, si ascendía al personal, esencialmente serían su gente. Para sus subordinados, como su líder, no podía simplemente negarse a ceder, ¿verdad? ¿Quién lo respetaría entonces? Pero desafortunadamente, si todos sus subordinados fueran así, preferiría no tenerlos. Atarearse. Recordar. Controla tu boca, controla tus piernas, controla tus manos. Ya no sois niños, no sigáis ciegamente a los demás ni os paséis el día haciendo tonterías. Uf, esas palabras a medio terminar hicieron que a todos los presentes se les acelerara el corazón. En este momento, alguien preguntó. Director Chu, tanto el jefe como el subjefe de la sección auxiliar del Departamento de Asuntos Generales se han marchado, ¿qué debemos hacer? No había nadie en la lista para reemplazarlos. Al oír esto, Chu Xian miró a Anduoduo. En este momento, estaba absorta en la alegría de ver a su hermano y en controlar la situación, cuando de repente vio a Chu Xian mirándola. Duoduo, usted ejercerá temporalmente como jefe de la sección de asistentes, dijo Chu Xian. Anduoduo quedó inmediatamente atónito. ¿Qué? ¿Jefe de sección? ¿Podría hacerlo? Era solo una simple asistente y para un proyecto tan grande con 3000 personas, la sección de asistentes no era precisamente pequeña. Había decenas de personas. Según la normativa, un investigador senior podía tener un asistente, y en este proyecto había bastantes investigadores especiales. Por lo tanto, este puesto no era ni grande ni pequeño. Anduoduo fue ascendido así sin más. Yo, de acuerdo, sintiendo que tal vez no podría hacerlo, estuvo a punto de negarse, pero entonces se dio cuenta de repente de que esto estaba ayudando a su hermano Xian. Eso es todo, se levanta la sesión. Chu Xian tomó la decisión y nadie dijo nada más. Ascender al asistente Anduoduo fue simplemente un procedimiento estándar. Al igual que el ex asistente, EBI, también había ocupado este cargo y posteriormente actuó temporalmente como subdirector del Departamento de Asuntos Generales. Lamentablemente fue sacrificado de la noche a la mañana. Sigue cantando la canción Lágrimas de la ventana de hierro. De vuelta en la oficina,
Vamos, Duoduo. Cree en ti mismo, seguro que puedes hacerlo. Duoduo apretó sus pequeños puños, animándose a sí misma. Si el hermano Sien había podido venir solo para ocupar su puesto, ella también podía valerse por sí misma. Alguien preguntó, ¿cómo podría considerarse que estaba solo si la había traído consigo? Porque en su opinión, ella solo estaba allí para completar la plantilla, buena para trabajos ocasionales, pero totalmente inútil para asuntos importantes. Duoduo, dirígete a la sección de asistentes y familiarízate con los asuntos pertinentes. Puede que no ocupes este puesto por mucho tiempo, considéralo una experiencia de aprendizaje. Bueno, al oír esto, Duoduo se apresuró a ocupar su puesto. Así es, fue una experiencia de aprendizaje. No le importaba ser jefa de sección, solo le importaba crecer y poder ayudar más a la persona que tenía delante. ¿Actuar? ¿No es permanente? Galaba estaba muy deprimido. La persona que le asignaba los puestos solo era interina, sin intención de convertirlos en permanentes, lo cual era bastante frustrante. No era necesario en absoluto. Maldita sea. Veamos cuánto tiempo puedes seguir siendo arrogante. Sin embargo, justo en ese momento, bip, una comunicación conectada. Galaba Chusien, el jefe del proyecto Biosfera No 6, ha presentado una queja contra usted por irregularidades en los nombramientos de personal. Por favor, explíquelo. Galaba sintió como si le hubiera caído un rayo, todo el cuerpo un poco entumecido. Respecto a este incidente en términos de procedimiento, fue en efecto irregular. En el caso de una transferencia entre bases, Chusien fue notificado al final, pero Galaba había firmado su aprobación primero. Pero algo así no debería ser un gran problema, ¿verdad? Unos minutos después, tras finalizar la conversación, Galaba se quedó sin palabras. ¿Quejándote constantemente con los demás? ¿Eres un niño? Oh, en comparación con él mismo, la edad de Chusien era realmente la de un niño. Pero no seas tan obstinado. ¿Es que no puedes jugar según las reglas de los adultos? Es exasperante. Ignorar a la otra parte podría hacer que se sientan aún más engreídos. Por lo tanto, la queja casual de Chusien, aunque sabía que era inútil, solo servía para decirle a Galaba, no puedes cubrir el cielo. No le causes problemas sin motivo. De lo contrario, yo también te causaré problemas. 123 Fabricación de acero. Capítulo 123. Fabricación de acero. Galaba estaba tan enfadado que ni siquiera pudo comerse el curry. Base de la biosfera No 3. Nani, ese chico Chusien, ¿de verdad se quejó de Galaba? ¿Cómo se atreve? Maato Uyuji se sentía increíblemente absurdo. ¿Quejarse de su superior? ¿Estaba cansado de vivir o su cerebro había sufrido un cortocircuito? Sin embargo, recordando la gloriosa historia de Chusien, parecía, en cierto modo, razonable. Maldita sea. Este tipo porque siempre actúa de forma inesperada. Antes le pidió a Ebei que cavara un hoyo, pero inesperadamente su asistente fue quien quedó enterrado. Estos días, corriendo por todas partes, todo tipo de manipulaciones. Solo entonces logró minimizar el impacto en sí mismo. Acababa de liberar sus manos, listo para hacer sufrir a Chusien, pero descubrió que la otra parte ni siquiera le dirigía la palabra a Galaba. Para ser sincero, Maato Uyuji estaba un poco asustado. Un joven imprudente que actúa sin reglas. ¿Y si cavaba otro hoyo y volvía a quedar atrapado? ¿Qué hacer? ¡Qué preocupada estoy! La alegría de ser transferidos al proyecto Biosfera No 3 quedó completamente arruinada por el incidente de Ebei, ocurrido hace mucho tiempo. Suspiró. En un par de días tenía que ir al City 23, para consolar su alma. Una semana después, 22 de abril, mañana, Laboratorio de Genes de Crecimiento Rápido. El director Chu afirma que la velocidad de germinación de las plántulas del 9º grupo experimental ha aumentado en un promedio del 33%, sin semillas muertas ni plántulas defectuosas. ¡Ay, Dios mío! El porcentaje más alto llegó incluso al 40%. Al observar algunas de las plántulas que prosperaban, muchos se mostraron entusiasmados. El líder del 9º grupo experimental informó con entusiasmo. ¡Asombroso! ¡Impresionante! ¡Respeto! Inicialmente nadie pensó que lograrían nada de una sola vez, pero quien lo hubiera imaginado, la realidad era sorprendentemente buena. Cría, germinación, ambas Vela Aquidats cumplieron con las expectativas. Siempre y cuando no hubiera problemas con el crecimiento posterior, todo el proyecto experimental podría declararse un éxito. Ante el entusiasmo del líder del grupo, Chusien se mantuvo bastante tranquilo. No te apresures, esperen a que se publiquen los resultados completos de la primera fase. Sí, tienes razón. El líder del grupo miró a Chusien,
ya no con ningún rastro de desdén, sino con ferviente admiración y un toque de veneración. Tiene cerebro, él tiene métodos, y ahí está ese misterioso toque de suerte. Si esto tiene éxito, entonces no sería el cielo quien lo alimentaría, sino quien le rogaría que lo alimentara. Ningún espíritu maligno podría impedir que una persona así se lo permitiera. A continuación, siguiendo las indicaciones del noveno grupo, realicen experimentos de crecimiento rápido con todas las especies vegetales del proyecto Biosfera No 6. Comprendido. El líder del grupo estaba ansioso por intentarlo. Y ese mismo día, se presentó al Comité de Desarrollo Científico y Tecnológico un documento relativo a la cancelación del proyecto Biosfera No 6 el próximo año. Galaba tampoco quería enfrentarse ya directamente a Chusien, ese joven imprudente. Si quería jugar, él le tendería una trampa para dejarlo en una situación comprometida. Después, comenzó a usar sus contactos para impulsar este asunto. Una decisión tan importante no podía esperar hasta el último minuto para ser solicitada. La mayoría de las decisiones se tomarían con al menos 6 meses de antelación. Gracias a su red de contactos, no fue una tarea difícil. En tan solo 3 días, la propuesta llegó a la reunión de revisión de expertos del Comité de Desarrollo Científico y Tecnológico. El resultado no fue inesperado. De 6 a 5. Aprobado. Para esto, Galaba organizó un banquete específicamente para aquellos que firmaron su acuerdo. Entre el tintineo de las copas, hubo risas y conversaciones animadas. Primera base aeroespacial del Gobierno Unido. Centro de Observación H-17. ¿Qué es esto exactamente? Un grupo de destacados expertos en sus respectivos campos estaban preocupados. Hacía una semana que había llegado el primer lote de naves espaciales no tripuladas. Detección, investigación, pero no hubo resultados. Todo lo que le arrojaban parecía ser engullido por él. Más tarde conectaron una cámara con un cable, pero tan pronto como entró en el alcance de la esfera negra, el segundo siguiente, la nave espacial entera fue arrastrada por una fuerza inmensa. Si no se hubieran desconectado a tiempo, probablemente la nave habría sido engullida. Espantoso, desconocido, misterioso, todo lo que se envió desapareció, lo que provocó muchos quebraderos de cabeza a todos. Dentro de 2 días, llegarán 3 naves espaciales tripuladas, dijo un astrofísico. Esa es la única manera. Alguien no pudo evitar suspirar. El 20 del mes pasado se lanzó la nave espacial, que se esperaba que viajara durante 37 días, sin incidentes inesperados durante ese periodo. Por lo tanto, llegaría en 2 días más. ¿Por qué ese suspiro? Indefensos, solo podían intentarlo con personas. Esto era inevitable y, por el momento, el último recurso. Al otro lado, el espacio dimensional. Comenzar, sí, bajo las órdenes de Chusien, Bazwan realizó una serie de operaciones, provocando que el colosal objeto que tenían delante comenzara a funcionar automáticamente. Zumbido, el horno de acero de confinamiento magnético, de más de 20 metros de altura, resplandecía por completo. En el interior, la chatarra de acero y hierro se transformó rápidamente en hierro fundido. Previamente, Chusien había planeado establecer un sistema industrial preliminar, cuya parte más importante era la producción de acero, algo fundamental. Pero debido a ciertas limitaciones de equipo y tecnología, el proyecto se había estancado. Ahora, varios meses después, acumulación tecnológica, ayuda de expertos, compra de equipos, finalmente se completó el primer horno de acero de confinamiento magnético a gran escala. Las montañas de chatarra de hierro y acero acumuladas durante tanto tiempo pudieron por fin ser aprovechadas. Todo el plan del sistema industrial había dado un paso crucial. 124 allá, hay estrellas. Capítulo 124 Allí hay estrellas. Poco después el acero fundido se transformó en lingotes. Enfriado, procesado, se fabricaron algunos componentes metálicos comunes. Con el primero construir el segundo sería mucho más fácil. En el mercado negro de la Ciudad 23, incluso se podían encontrar máquinas herramienta CNC de 6 ejes. Extremadamente caro, pero de todos modos compraron 2. Ahora, algunas piezas mecánicas más complejas ya se podían fabricar. A continuación, era necesario expandir la industria de materiales no metálicos, productos químicos, semiconductors, diversos materiales sintéticos. Un sistema industrial no es tan fácil de construir. Si hubiera una barra de progreso, solo representaría el 1%, o, siendo optimistas, el 2%. La tarea es pesada. El camino es largo, pero es un camino que hay que recorrer. Campo de tiro. Estallido. Estallido. Chusien vació rápidamente su cargador. Con las herramientas de mecanizado,
las piezas de armas ya no eran un problema, ya no había necesidad de comprarlas. Fórmula de aleación. Un científico de materiales puede averiguarlo. El único problema era la munición, que también era una cuestión que debía resolver la industria química, no solo los equipos relacionados. También había materias primas químicas y muchas personas con talento. Bazwan, aquí, instalen otro mostrador de canje de puntos, justo al lado de la cafetería. Sí, mientras el atractivo fuera lo suficientemente fuerte, no había temor de no lograr una venta exitosa. Anoche tuvo muchísima suerte y contrató directamente a 3 subordinados. Simplemente asigna uno allí, y los 2 restantes se incorporan al departamento de logística. A medida que aumentaba el número de personal, también aumentaba el volumen de asignación de materiales. En unos días, cuando mejorara el estado de salud de esas personas, podrían abandonar la base experimental y entonces él volvería a planificar adecuadamente la asignación de personal. Esperaba que al ver este mundo, no pensaran que habían sido secuestrados por extraterrestres. Necesitaba pensar en una razón para engañarlos. Por ejemplo, un reino secreto. 27 de abril. Hemos llegado. Liu Peiqiang observó el objetivo que se encontraba no muy lejos de la cabina, y también se sorprendió. No lo sabía antes de venir. Despertó de su hibernación anteayer. Solo entonces le dijeron la verdad. Extraño, iba completamente en contra de su entendimiento. ¿De verdad tenemos que hacer esto? Liu Peiqiang sintió una punzada de reticencia. Después de varias pruebas fallidas, ahora tenían que recurrir a personas reales para intentarlo. Como líder del equipo, desde lo más profundo de su corazón, no estaba dispuesto a cumplir tal orden. Si se tratara de la supervivencia de la Tierra, sin duda lo haría sin dudarlo. Pero ¿acaso esta esfera negra afectaba la supervivencia de la Tierra? Capitán Liu Peiqiang, esta esfera negra se encuentra en la órbita terrestre. El hecho de que ahora no haya ninguna anomalía no significa que no exista ningún problema. Por lo tanto, algunos riesgos son necesarios. Mira el lado positivo. Justo ayer, un objeto que había sido arrojado al agua regresó sin sufrir ningún daño. Las palabras que venían de lejos hicieron que Liu Peiqiang guardara silencio. Sí, él optó por obedecer la orden. Desde el momento en que subieron a la nave espacial, todos ya se habían preparado para la imposibilidad de regresar, así que no fue algo repentino. Su pregunta anterior, simplemente quería ver si había algún margen de maniobra. Al fin y al cabo, si las cosas salían mal, se estarían sacrificando de verdad. Lo único que me brindaba consuelo fue el regreso de ese objeto. Lógicamente hablando, deberían continuar observando y enviar algunos animales para tantear el terreno. Claramente, algunas personas en la Tierra eran impacientes. Un minuto después, aeronave de vuelo 3, liberen la cápsula de vuelo 007, dijo Liu Peiqiang. Sí, en el interior se encontraba un astronauta chino. Cápsula de vuelo 007 liberada. Li Xian, sí, buena suerte. La cápsula de vuelo se acercó lentamente a la esfera negra. En un instante se aproximó al borde y, en ese preciso momento, tocó la esfera negra. ¡Zas! La cápsula de vuelo fue succionada. 5 minutos. 10 minutos. Pasó media hora sin ninguna reacción. Liu Peiqiang recibió una segunda orden de seguir enviando gente para intentarlo. Sí, 1 hora después, cuando la cuarta cápsula de vuelo estaba a punto de sobrevolar. Dios, mirar, ha vuelto, la cápsula de vuelo 007 ha vuelto. Liu Peiqiang ordenó inmediatamente su recuperación. Poco después, la cápsula de vuelo fue capturada. Los datos almacenados en la cápsula de vuelo están dañados y no se pueden reparar. Las constantes vitales de Li Xian son normales. Parece estar inconsciente. ¿Deberíamos usar medicamentos para despertarlo o es mejor despertarlo físicamente? No, espera primero. Revísalo minuciosamente para descartar cualquier daño cerebral. Liu Peiqiang también quería saber qué había pasado, pero se contuvo. Siendo el único que había regresado hasta el momento, debían tener cuidado. Media hora después, la segunda cápsula de hibernación ha vuelto. Un grito de sorpresa. Instantáneamente, Liu Peiqiang hizo una suposición. Despierta a Li Xian. Antes se echaban muchas cosas y solo volvía una. Ahora, se echaban 3 y volvían 2. Una inferencia razonable. Era posible que Li Xian se hubiera despertado justo ahora y hubiera activado la cápsula de vuelo para regresar. La Tierra estaba impaciente y la tomografía cerebral no reveló ningún daño. Inyección de drogas. 10 segundos después. Li Xian se despertó de repente encontrándose rodeado de sus compañeros, y su rostro se llenó instantáneamente de sorpresa y éxtasis. Hay una estrella allí.
125 Nombre en clave espacio profundo. Capítulo 125 Nombre en clave espacio profundo. Tierra, primera base de vuelos espaciales, centro de observación H-17. ¿Qué? ¿Una estrella? Todos los allí reunidos quedaron asombrados al escuchar el relato de Lisian. La posición de la estrella no estaba muy lejos. Un agujero de gusano. Muy probablemente. Intercambiaron maraadas. Eso solo existía en teoría. Nunca esperaron que algo así apareciera de repente ante sus ojos. Nos pilló desprevenidos. Necesitaban tiempo para asimilarlo. Justo en ese momento, el orador formuló una pregunta: ¿podría ser que lo que estamos viendo sea el Sol? Al escuchar esto, un destacado científico en ese campo negó con la cabeza. Acabamos de comprobarlo. El equipo dañado era todo de precisión. El transmisor de señal de tubo electrónico de la cápsula de vuelo no está roto. Si aún estuviéramos en el sistema solar, a estas alturas, nuestras andas que abarcan todo el sistema estelar ya habrían recibido una señal. Por lo tanto, el resto de sus palabras quedaron sin pronunciar, pero todos lo entendieron. No es el sistema solar. Después, el segundo astronauta que pasó por allí también despertó y trajo la misma información: había una estrella al otro lado, muy brillante. Otros detalles no estaban claros. Solo supo que sintió una visión borrosa y luego se desmayó. Al despertar, intentó indagar. Descubrió que los sistemas operativos principal y de respaldo del equipo estaban dañados, y que el sistema operativo de emergencia, que era completamente obsoleto, se había activado. Cuanto más precisos sean los componentes, cuanto más débil sea su capacidad anti-interferencias. Sin embargo, las estructuras de componentes antiguas y voluminosas a veces funcionaban de manera muy estable, dependiendo de las pocas funciones operativas restantes. El astronauta pudo regresar a este lado. Después de escuchar, todos los presentes miraron al orador. Reunión. 10 minutos después. Sala de conferencias principal de la base aeroespacial. Actualmente podemos confirmar 3 cosas. Primero, la esfera negra es un agujero de gusano. En segundo lugar, hay un sistema estelar al otro lado. En tercer lugar, al atravesar el agujero de gusano, los componentes electrónicos de precisión se dañarán y las personas perderán el conocimiento temporalmente. También existen muchas incertidumbres. Primero, la ubicación de ese sistema estelar. Segundo, si la civilización existe. En tercer lugar, si existen otras amenazas. Ante el cambio repentino, se produjeron intensos debates en la reunión. Finalmente se estableció una directriz general: explorar. Después, se aprobaron varias resoluciones: acelerar la construcción de la primera nave espacial de investigación científica, y al mismo tiempo, permitir que sea armada y enviada al lugar a la mayor velocidad posible. Si no se sabe con certeza si existe una amenaza. Entonces, existe una amenaza. No podían permitirse el lujo de dudar, primero tenían que armarse. La segunda generación de naves espaciales de investigación científica debe ser capaz de operar la mayoría de sus funciones incluso si todos sus componentes de precisión resultan dañados. El primer barco era de guarnición, así que no era necesario. Pero los barcos que le siguieran tendrían que pasar. Procedan con la segunda tanda de reclutamiento de astronautas. Esta vez no se limita a operadores y personal de mantenimiento, sino que también incluye a científicos. La aptitud física es la prioridad principal. Todos serán seleccionados de proyectos de investigación científica militar. Con una sola orden. Esta máquina, una vez más, estalló con extrema eficacia, sin importar el costo ni las consecuencias, aumentando 10 veces el número de personal movilizado. Si fuera necesario, aumentaría aún más. Hasta ahora, en el centro de observación H-17, los ojos de los científicos brillaban, pero también reflejaban un atisbo de preocupación. Tenían muchas ganas de volar allí de inmediato y llevar a cabo una investigación exhaustiva. Desafortunadamente, está demasiado lejos. La nave espacial de Liu Peiqian tardó 37 días en llegar hasta allí. Una nave espacial de investigación científica también tardaría unos 30 días en llegar. Además, ni siquiera se ha construido todavía. Obtener datos de primera mano del otro lado llevaría casi un mes y medio. Esta frustrante escala cósmica era enloquecedora. Mientras el coloso que era el Gobierno Unido estaba en funcionamiento. Allende, Chu Xian no se vio afectado en absoluto. Solo sabía que el número de aerolíneas en el cielo había aumentado muchas veces últimamente, llegando y saliendo, pero no sabía qué estaban haciendo. ¿Pero a quién le importa? No podía preocuparse por cosas que estaban demasiado lejos. Su objetivo era desarrollar el gen universal de crecimiento rápido en estos pocos meses y ver si podía salvar el proyecto Biosfera 6.
En su posición, tenía que cumplir con sus obligaciones. Como su líder, tenía que hacer algo. Una semana después, 5 de mayo, Auge, la primera nave espacial de investigación científica, escoltada por varios cohetes de gran tamaño, se elevó hacia el cielo. 3 cohetes lo rodearon. 30 astronautas, 30 científicos, 20 ingenieros mecánicos y 20 miembros de las fuerzas de seguridad. Un total de 100 personas se dirigían al agujero de gusano. La exploración completa del agujero de gusano y del sistema estelar del otro lado fue clasificada bajo un plan secreto aprobado recientemente por el gobierno de los Estados Unidos. Nombre en clave: Espacio profundo. 126 ideas audaces. Capítulo 126. Una idea audaz. La ubicación del agujero de gusano. Tras recibir la orden, Liu Peiqiang y su equipo solo pudieron esperar la llegada del buque de investigación, pero no se limitaron a observar pasivamente. ¡Zas! Una cápsula de vuelo pasó volando. ¡Zas! La cápsula de vuelo regresó. ¿Para qué? Para tomar fotos. No se podían utilizar cámaras de alta tecnología, pero las cámaras químicas tradicionales seguían funcionando, aunque las fotografías eran prácticamente inservibles. Todo lo que era visible era una luz deslumbrante que cruzaba horizontalmente el centro del encuadre. No puedo ver nada. Liu Peiqiang negó con la cabeza. Era imposible detectar otros planetas con ese aparato, incluso si hubiera planetas en órbita. Era como una autopista por la que solo pasaba un coche cada pocas décadas. Para esperar uno, tuvo que confiar en la suerte. 6 de mayo. Espacio dimensional. Auge. Un coche circulaba a toda velocidad por una carretera circular. En el asiento del conductor, Chu Xian volvió a experimentar la emoción de las carreras callejeras. Con equipos de fundición y procesamiento de acero. Un coche. Fue pan comido. El diseño del Audi R8 fue replicado a la perfección. Un modelo de hace décadas, cuyo paquete tecnológico completo valía apenas lo que cuesta un Caddy de té. Era muy barato. Por supuesto, después de todo ese esfuerzo, no se trataba solo de construir esto. Pronto, Chu Xian llegó a una planta procesadora. En este momento, fuera de la planta de procesamiento, había estacionados muchos vehículos de la época de The Wandering Earth, vehículos blindados de transporte de personal, vehículos de transporte pesado. Los planos no servían para nada y la tecnología no era difícil. El 90% de las piezas ya se podían fabricar, el resto debía subcontratarse. Una vez que el sistema industrial estuvo completo, este lugar serviría también como arsenal. El futuro era impredecible y él, que carecía intrínsecamente de sentido de la seguridad, también necesitaba fuerzas armadas, autos, equipo, naves espaciales durante el tiempo que fuera necesario, las había incluido en sus planes. Lo que aún no se podía construir, él lo diseñaba primero. Él incluso tuvo una idea audaz: si adquiría un nodo espacial la próxima vez, bien podría dejar uno en el sistema solar. Antes del destello de helio, también era posible recolectar recursos de diversos planetas. Sin embargo, la cantidad de recursos que recogía el refugio era demasiado pequeña. Con el tiempo, habría demasiados defectos. Simplemente por ahora no había nodos espaciales ni oportunidades adicionales. 8 de mayo. Madrugada. Una vez más, murmuró Chu Xian. Se había registrado de nuevo para la mejora mental, y el área espacial se expandió una vez más, alcanzando los 4300 mu, con otros 200 por expandir. El radio estaba a punto de superar el kilómetro. Mirando hacia arriba, las nubes ya eran apenas visibles. La altura de las nubes bajas comunes era de aproximadamente 1000 metros. Después de más de un año de cruzar, Chu Xian realmente quería ver llover. Anticipación. Base de la biosfera No. 6. ¿Te has enterado? El año que viene el proyecto se va a suspender. En realidad, por supuesto, la fuente es absolutamente fiable. La noticia de la cancelación del proyecto se extendió de inmediato y el estado de ánimo de todos era complejo. Aunque no se quedarían todos desempleados a la vez. Después de todo, habían trabajado duro durante muchos años. Una rescisión de contrato durante la noche era equivalente a negar su valor. Todo es culpa de Chu Xian. Exactamente. Si no fuera por él, ¿cómo podría haber sucedido algo así de repente? Algunas personas aún echaban la culpa. No había otra manera. Chu Xian era el jefe aquí, así que no importaba lo que pasara. Él tenía responsabilidades de liderazgo. En breve, culpar a Chu Xian era la mejor opción. Durante todo el mes de mayo, el proyecto de la biosfera No. 6 estuvo sumido en el caos, y muchas personas con conexiones fueron trasladadas gradualmente a otros lugares. Si se marcharan ahora, aún podrían elegir.
Si se marchaban después de que finalizara el proyecto, serían seleccionados entre los demás candidatos. Respecto a esto, Chu Xian no dijo nada. Solo pudo desearles un futuro brillante. La mayoría de estas personas se marcharon según su nacionalidad. Los japoneses trajeron a un grupo de japoneses. El imperio americano trajo un grupo de imperios americanos. Entre ellos, pocos miembros del equipo chino se marcharon. No era que les faltaran contactos, probablemente se debía a que él era su compatriota. El director Chu afirma que hasta el momento, la primera fase del experimento no ha presentado ningún problema. El jefe del 9º grupo experimental informó nuevamente sobre los avances, con el rostro lleno de entusiasmo. Hace un mes, cría, brotante, se logró un aumento del 33% en el crecimiento rápido. Ahora, los datos sobre el periodo de madurez de muchas plantas estaban apareciendo gradualmente. Los resultados fueron satisfactorios. La tasa de crecimiento promedio fue del 34%. Él sabía perfectamente lo que eso representaba. Lo logró. La teoría universal del gen de crecimiento rápido, este hito trascendental en la tecnología genética BGT, estaba a punto de iluminar el mundo. No es suficiente. Chu Xian negó con la cabeza y le entregó un documento. Realizar otro experimento a gran escala según la segunda versión de la teoría del gen de crecimiento rápido. Es necesaria esta fase. El líder del grupo consideró que superar el 30% ya era increíble. La siguiente etapa requeriría, como mínimo, la validación completa por parte de la Academia de Ciencias. En términos de tiempo, eso sería más de medio año después. Chu Xian, ordénalo. Sí, el líder del grupo no dijo nada más. Era un subordinado, la ejecución era su trabajo. De todos modos, con una teoría garantizada de más del 30%. Aunque la nueva versión no funcionara, no importaría. 127 Controlar el clima. Capítulo 127 Controlando el clima. No hay paredes que no respiren. Pronto, la noticia del éxito inicial de la teoría del gen de crecimiento rápido se extendió rápidamente, y toda la base 616 estaba revolucionada. ¿Acaso el director Chu salvó la Tierra en su vida anterior? ¡Qué suerte la mía! ¿Suerte? Eso se llama habilidad de acuerdo. Un genio como el director Chu realmente no se puede predecir con el sentido común. Pensé que tardaría 3 años en ver resultados. Hace 5 años adiviné a ciegas. De hecho, seguía siendo conservador. Esto es genial. A partir de ahora, la libertad de consumir verduras está a la vuelta de la esquina. El director Chu es genial. Aunque antes provenían de diferentes países y tenían diferentes colores de piel, cuando se enfrentaron a una tecnología que beneficia a toda la humanidad, ellos fueron feliz, entusiasmado, encantado. Esto significaba que sus mesas de Koumadoul serían más ricas. Academia de Ciencias del Gobierno Unido. 34%. Y, ¿de verdad lo consiguió? El decano también quedó impactado por la noticia. La teoría del gen de crecimiento rápido universal, en comparación con la anterior familia de crucíferas, era al menos 10 veces más difícil. Sin embargo, Chu Xian lo consiguió rápidamente. Si no fue un milagro, ¿qué fue? Pero enseguida se tranquilizó. La primera fase del experimento aún no había terminado, y todavía quedaba por comprobar si las semillas se heredarían de forma estable. La evaluación de seguridad ni siquiera había comenzado. En breve, estaba bien ser feliz, pero no en exceso. Requería tiempo para experimentar. PFF. Al oír la noticia, Galava no pudo contenerse y le roció la cara a su secretaria con un bacalao de curry. La secretaria solo pudo limpiárselo en silencio, y afectuosamente saludó a Galava en su corazón. Estallido, golpeó la mesa con fuerza. ¿Es Chu Xian el hijo del cielo, tan favorecido? El rostro de Galava reflejaba gran disgusto. La velocidad era excesiva. Originalmente pensó que incluso si obtenía resultados, serían el año siguiente. ¿Quién lo hubiera imaginado? Apenas era mediados de año, y llegó una sorpresa. Fue sencillamente más incómodo que comer curry con sabor a estiércol de vaca. Aunque la teoría del gen de crecimiento rápido universal tenga éxito, no salvará a la base 616. Base experimental. Cuando llegue el momento, aún tendrás que escabullirte. Afortunadamente, aún existía algo que podía equilibrar las cosas. La teoría del gen de crecimiento rápido universal era buena, pero solo beneficiaba a Chu Xian. Todo el proyecto Biosfera 6 ya no tenía valor. En ese tiempo, una vez que fue abolido, Chu Xian solo podía ser transferido. En resumen, seguía siendo el ganador. Inmediatamente el curry que tenía delante volvió a oler fragante. Base de la Biosfera No 6. ¿Qué? Duo eres jefe de sección.
Ancián, muy lejos en la ciudad subterránea, estaba tan sorprendido que casi se cae de la cama. No era Anduoduo presumiendo, de lo contrario, no lo habría sabido hasta hoy. Más bien, alguien llegó para entregar documentos durante su conversación, y él lo escuchó. Sí, jaja, entonces ir allí fue sin duda la decisión correcta. Ancián soltó una carcajada. Había sido conductor toda su vida y jamás esperó que Anduoduo se convirtiera en funcionario. Aunque en la actualidad el jefe de sección de una base experimental no tenía mucho poder. Pero, esto significaba que Chusien no había maltratado a Anduoduo. Está bien, estás ocupado. La comunicación finalizó. Ancián encontró a Liu Chi y le echó una buena bronca. Liu Chi se quedó sin palabras. Incluso desde esa distancia podía ser bombardeado. Antes era Chusien, y ahora su hermana se sumaba a la contienda. Esta vida era demasiado difícil. Afortunadamente, su título de ingeniería mecánica de nivel A3 este año no depararía ninguna sorpresa, pero cuando pensó en que Chusien tenía 2 títulos de nivel A1, volvió a sentirse un poco deprimido. Tenía que trabajar duro, sin importar que tenía que superar a su padre, Liu Peiqiang. Este era su nuevo objetivo en la vida después de sobrevolar Júpiter el 11 de junio. Medianoche. Usar. Con un dejo de emoción, Chusien recitó en silencio en su corazón. Pronto, la mejora se completó. El radio del espacio dimensional superó el kilómetro. Parecía mucho más grande y las nubes en el cielo eran más densas. Pronto, allí llegaron las primeras lluvias. La llovizna era continua, cayendo al suelo, gota a gota. Al golpear las hojas de varias plantas, Chusien finalmente comprendió lo que significaba que en un radio de 1 kilómetro hubiera clima. No era que el espacio fuera lo suficientemente grande como para formar nubes, pero él tenía el poder de controlar el clima. Se trataba de una autoridad alternativa, más avanzada que las anteriores de bajo nivel, como la de protección y derechos sobre la tierra. Estrictamente hablando, pertenecía a la autoridad de alto nivel. Era similar a un sistema basado en reglas del tipo que desafía la lógica. Y cosas como el clima eran competencia de autoridades de bajo nivel. No se podían crear de la nada. Por ejemplo, las nubes y la humedad necesitaban una fuente. La autoridad de alto nivel se veía reforzada al iniciar sesión. La autoridad de bajo nivel se mejoró al expandir el área del espacio dimensional. ¿Cuáles son las condiciones para la próxima mejora de esta autoridad de bajo nivel?, preguntó Chusien al sistema. Un radio de 10 kilómetros. El sistema respondió, pero no dio más detalles y Chusien no siguió preguntando. Ahora solo abarcaba 1 kilómetro de radio. ¿Cuánto tardaría en llegar a los 10 kilómetros? ¿1 año o 2? Tal vez. En cualquier caso, no era algo en lo que pensar a corto plazo, pero aún albergaba una ligera expectación en su corazón. 128 Próxima Centauri. Capítulo 128 Galaxia Próxima. Llovió durante un rato. Detener. En cuanto me vino el pensamiento a la mente, la lluvia cesó y la luz se extendió por el paisaje. Fue una sensación placentera, largamente añorada, la de ver la luz después de la lluvia. Por ahora, no me atrevo a que llueva. No hay opción. Hay demasiadas plantas en el suelo. Me temo que no podrán soportarlo. Chusien ascendió por los aires, contemplando la tierra que se extendía a sus pies. En este momento, el área del espacio dimensional había alcanzado el punto en el que se podía establecer inicialmente una ciudad, con un radio de 1100 metros y un diámetro de 2,2 kilómetros. Había margen para seguir desarrollándolo. El plan llevaba mucho tiempo listo. Centro. Era un parque con un radio de 360 metros, repleto de árboles frondosos, flores en flor, rocallas y estanques. Alrededor del parque, era una carretera de circunvalación. La construcción de esta carretera de 8 carriles había comenzado hacía mucho tiempo, y tan solo 1 kilómetro requería decenas de miles de toneladas de grava. Originalmente no había asfalto. Entonces se vertió el hormigón. El exceso de velocidad no supuso ningún problema. Más allá se extendían 8 carreteras principales, que seguían las líneas divisorias de un octógono regular, el cual también dividía la ciudad en 8 distritos. Vivir, investigar, plantar, enseñar, comercial, industrial, almacenamiento, entretenimiento. No pasaría mucho tiempo antes de que la base experimental se quedara pequeña, y los puntos de contribución de algunas personas cumplieran las condiciones para mudarse. En ese tiempo, Chusien esperaba construir una ciudad cálida, con la vida, con el entretenimiento. Por supuesto, el tema del trabajo era absolutamente innegociable. Proporcionar buenas condiciones no significaba que la gente viniera aquí a divertirse. Pero a cambio, el trabajo a cambio de una remuneración era un principio inmutable. Además,
Dado que muchas personas trajeron a sus familias, y él también quería construir su propio sistema de cultivo de talentos, había un área de enseñanza. Desde la escuela primaria hasta la universidad, todo tendría que perfeccionarse en el futuro. El número de personas en la base experimental superaba ya el millar, muchas de las cuales habían traído a sus familias. Para ello, Chusien tuvo que acelerar el ritmo de construcción. En el plazo de un mes, es necesario completar el anillo interior de la ciudad. Las ventas de té habían sido muy buenas en los últimos meses y se habían recolectado muchos materiales de construcción, lo suficiente para respaldar su plan. Y fue en ese momento, allende, en la ubicación del agujero de gusano. Jaja, realmente funciona, eso es genial. Un grupo de investigadores estaba sumamente entusiasmado. Tras un mes de viaje, llegaron aquí el 7 de junio. En los últimos días, aunque la nave espacial no pudo pasar, se podrían realizar algunos experimentos sencillos. Por ejemplo, reparación de equipos. Inicialmente, todos pensaban que el equipo de precisión había resultado dañado al pasar por el agujero de gusano, pero más tarde se descubrió que solo se habían perdido datos. Por ejemplo, casi todos los medios de almacenamiento actuales utilizan almacenamiento en electrodos. Atravesando el agujero de gusano, los electrodos cambian. Los datos originales 011 podrían convertirse en 100. Con cambios en los datos subyacentes, lo que se lea solo puede ser código ilegible. Pero si se trata solo de un cambio, no de un daño físico, entonces existe la posibilidad de reparación. Por ejemplo, volver a introducir los códigos de control. Claramente, tras realizar experimentos se comprobó que era factible. De este modo, siempre que se dedique algo de tiempo, también se puede utilizar equipo de alta tecnología en el otro lado, lo que entusiasmó mucho a todos. Sin embargo, luego llegó la frustración. Maldita sea. Volver a escribir. Los sistemas de control generales pueden ser sencillos, pero algunos, como los sistemas operativos de las computadoras, tienen decenas de millones de líneas de código. Cielo, esto iba a agotarles los dedos y la vista. Estás cargando con... Después de ser seducidos por Earth, ¿qué más podían decir sino que trabajaran duro? Casi 40 personas atravesaron el agujero de gusano y comenzaron a marcharse ruidosamente en una estación espacial recién ensamblada al otro lado. El sonido de los teclados era incesante. Liu Peiqiang vio esto y no pudo evitar esbozar una mueca. La escena era demasiado hermosa. Afortunadamente, era ingeniero mecánico y jefe de equipo, así que no tenía que hacerlo él mismo, de lo contrario probablemente también habría tenido que trabajar duro. A esta velocidad, en 3 días el avión de sondeo podría estar operativo. En 10 días el avión tripulado podría estar operativo. En un mes podría comenzar la exploración formal de esta galaxia. El siguiente lote de naves espaciales traería diversos materiales de blindaje, lo que podría solucionar el problema, pero lo que había que hacer aún tenía que hacerse. Si los nuevos materiales no funcionaban, entonces se habría perdido un mes en vano. Al mismo tiempo, el primer lote de telescopios espaciales reparados capturó una gran cantidad de imágenes y las envió de regreso a la Tierra. Primera base de vuelos espaciales. Esta vez, ya no se trataba solo del centro de observación H-17, todas las aves de observación H se destinó al programa de espacio profundo. La foto del Sol era solo un pequeño punto de luz. Las fotos del cielo estrellado tenían más objetos de referencia. Dios, de ninguna manera, ¿me estás tomando el pelo? Al observar los datos simulados generados por el clúster de supercomputadoras, muchos quedaron atónitos. En la pantalla se mostraba una frase. Resultado de la simulación, probabilidad del sistema Praxima Centauri del 98,89%. Se miraron con consternación. ¿Sistema Praxima Centauri? ¿No era allí a donde se dirigía la Tierra? 129 Llegar de nuevo. Capítulo 129 Vuelve. Hubo silencio durante un buen rato. Recalculen, ordenó el orador. Sí, el personal entró en el comando. Posteriormente el clúster de supercomputadoras ejecutó la simulación de nuevo, esta vez a una velocidad más del doble que la anterior. Resultado de la simulación, probabilidad del sistema Praxima Centauri del 100%. Una probabilidad directa del 100%. En ese momento los sentimientos de todos eran bastante complejos. Sorpresa, alegría, impotencia. La sorpresa era evidente, la alegría radicaba en que, de hecho, existía un agujero de gusano que podía conducir directamente a Praxima Centauri, lo cual era increíble. Pero la impotencia radicaba, aún así, en preguntarse ¿y entonces qué? Ir allí, ¿dónde vivirían? El agujero de gusano era tan pequeño que como mucho permitía el paso de naves espaciales. La Tierra, al ser tan masiva,
solo podía seguir a la deriva durante otros 2000 años. Por lo tanto, incluso con un agujero de gusano, no hubo mucha diferencia. Un día después, se confirma sin lugar a dudas que se trata de Proxima Centauri, informó el director del programa de espacio profundo al presidente de la Cámara. ¿Por qué? Tras la reparación del equipo receptor, recibimos un mensaje del sistema solar, enviado por una sonda espacial hace unos años. Todo encaja. Se confirmó que el resultado de la simulación era correcto. Un científico planteó en una ocasión la audaz hipótesis de que podría tratarse de un mundo paralelo. Ahora parece que no es así. Cada dato tenía un código específico, incluyendo incluso el modelo y el estado operativo del software y el hardware del equipo. Absolutamente ningún error. ¿Hay alguna señal anormal? No, está muy limpio, respondió el director. Eso es bueno. El orador suspiró aliviado. Lo que temía era una señal anómala. Si existía una civilización en esa galaxia, ¿qué harían? Había leído El problema de los tres cuerpos. Aunque lo consideraba mera ciencia ficción, seguía preocupado por la posibilidad de vida extraterrestre. ¿Convivencia pacífica? Nadie lo creería. Cuando diferentes civilizaciones se encuentran, es normal que se produzca una lucha a vida o muerte. Si realmente existiera la posibilidad de una coexistencia pacífica, o bien la diferencia era demasiado grande y la parte más fuerte no estaba interesada en aplastar a una hormiga, o bien una de las partes era dominante, estableciéndose una relación de poder, o bien sus fuerzas eran comparables y ambas temían la destrucción mutua, lo que conducía a una falsa paz. Además, no habría una cuarta vía de paz, pero sea cual sea, no sería una buena vía para la Tierra. En cuanto a los trisolaranos del problema de los tres cuerpos, que fueron superados por los humanos, solo cabe decir que era una exigencia del Guián. Sin haber reducido su inteligencia al mínimo, deídos los niveles tecnológicos de ambos bandos, la humanidad habría estado condenada. No habría habido partido que jugar. Al igual que en las películas, las criaturas alienígenas casi nunca ganan. Son constantemente abatidos de diversas maneras. Existen 10.000 maneras en que las criaturas alienígenas invasoras pueden morir. Sin embargo, simplemente fantasea con ello, no te lo tomes en serio. Sus pensamientos regresaron. ¿Cuándo podrá partir el segundo lote de naves espaciales? Mañana por la mañana, dijo de inmediato el director del programa de espacio profundo. El 5 de mayo se lanzó la primera nave espacial de investigación científica, que llegó hace una semana. El segundo lote, un total de 4 naves espaciales de investigación científica, se diseñó y construyó con gran esfuerzo. Ahora, ya estaban terminados. Esto ocurría aún sin que el gobierno de las Naciones Unidas estableciera un plan para la fabricación a gran escala de naves espaciales, de lo contrario, la velocidad podría dispararse. Reunir el poder industrial mundial, sin importar el costo, un barco al día, como si fueran albóndigas, no sería difícil. Estandarización, modularización. Si todo el sistema industrial se activara por completo para servir al programa espacial profundo, y mucho menos para una nave al día, siempre que se pudieran suministrar materiales metálicos, 3 o 5 naves diarias serían una operación rutinaria. Esto era inimaginable antes de la catástrofe, pero con los motors de fusión, muchas cosas se volvieron posibles. Al día siguiente, 14 de junio. De nuevo, al observar las columnas de humo que se elevaban hacia el cielo lejano, Chusien tampoco lograba comprender la situación. ¿Estaba ocurriendo algo grave? Quizás existían obstáculos en la órbita terrestre que requerían el lanzamiento de grandes naves para superarlos. No lo entendía. Olvídalo. Aunque el cielo se cayera, siempre habría gente más alta para sostenerlo. Aunque tenía un truco, no tenía la fuerza suficiente para ser tan alto. Auge. Un vehículo de transporte circulaba por la carretera. Los núcleos urbanos que rodeaban la sede del gobierno unificado eran diferentes a los de otros lugares. Existían carreteras construidas especialmente entre las ciudades. Fue muy animado. En la carretera, Chusien también notó que algunos vehículos de transporte pesado transportaban enormes componentes metálicos, dirigiéndose en una dirección Ciudad 13. Esa era la tercera ciudad subterránea industrial más grande en los alrededores de la sede central. La más grande, la ciudad No. 1, tenía una industria ligera. La segunda ciudad más grande, la ciudad 11, era una zona de industria pesada. Y la ciudad 13 pertenecía a la zona militar industrial. De repente surgió una idea: podrían estar construyendo naves espaciales. Componentes de ese tamaño no eran ligeros, y era imposible que lo fueran para construir una estación espacial, pero si se trataba de una nave espacial, la historia era diferente. ¿Qué está pasando? ¿Ha resurgido la facción de las naves espaciales? 130 clase abierta. Capítulo 130 clase abierta.
Por lo que él sabía en el pasado, el Gobierno Unido había debatido muchas veces sobre la construcción de naves espaciales, y el resultado era, naturalmente, obvio el rechazo. Sin embargo, esto no significaba que no fueran a investigarlo. Se consideraba un plan B y Chu Xian no tenía dudas sobre la tecnología de fabricación del Gobierno Unido. Pero la pregunta era a qué se debía ese cambio tan repentino. Da Yuan averigua la razón, comunicó Chu Xian telepáticamente. Sí, 10 minutos después el mensaje que envió Da Yuan, quien ya era considerado un cliente importante en el mercado negro de la ciudad 23, fue simple: no venderían. Chu Xian frunció ligeramente el ceño. No se vendería. Esto no era científico. Incluso ante el equipamiento más moderno del gobierno de Estados Unidos, estas personas no se inmutaron, pero ahora, bajo ningún concepto, venderían esta información. Interesante. En la ciudad 23, en la casa de un comerciante de inteligencia. Un refugio civil realmente quiere comprar este tipo de información. Sigue soñando. En su opinión, ese cliente era alguien de un albergue. Si esto se supiera, no se extendería por todas partes. Si bien no estaban totalmente alineados con el Gobierno Unido, coincidían en ciertos asuntos. Se podía vender tecnología, equipos e información sobre algunos investigadores importantes, pero cuando se trataba de información ultrasecreta, todo dependía de la identidad de uno. Después de regresar, me tomaré el tiempo para visitar el mercado negro personalmente. Chu Xian lo decidió en su corazón. Este viaje tenía como objetivo la primera Universidad de Ciencia y Tecnología del Gobierno Unido. Hacía varios meses que había prometido dar una conferencia allí. También pasaba por la biblioteca para ver si había algo nuevo y valioso, sin dejar pasar ninguna oportunidad de esquilar ovejas. En la primera Universidad de Ciencia y Tecnología, temprano en la mañana, muchos estudiantes se apresuraban hacia el aula pública P2. ¿Qué está pasando?, preguntó alguien desconcertado. Chu Xian viene a dar una conferencia. OMS, Teoría del Gen de Crecimiento Rápido, Premio al Progreso en Ciencia y Tecnología. Así que es él. Independientemente de si estudiaban botánica o no, enseguida se interesaron. Al fin y al cabo, Chu Xian había sido demasiado deslumbrante a principios de año. Otros hicieron una introducción de 30 segundos. Chu Xian hizo una presentación magistral de 5 minutos. Aún hoy, recordar esa escena resulta emocionante. ¡Qué inmenso prestigio! Lamentablemente, la dificultad para ganar premios era demasiado alta. Además, era difícil que cualquier otra tecnología alcanzara la popularidad universal de la teoría del gen de crecimiento rápido. La comida es la principal preocupación de la gente, no es mentira. ¿Es esta la primera Universidad de Ciencia y Tecnología? Anduoduo también estaba de visita por primera vez y no pudo evitar mirar a su alrededor. La mayoría de las personas que entraban y salían eran jóvenes estudiantes. Hace un año, solo podía soñar con esto. Ahora era diferente. Ella también era una de ellos, y recordarlo resultaba increíble. Todo provenía de la persona que estaba a su lado. Profesor asociado Chu, por favor. El jefe de departamento trajo a una chica bastante guapa para que lo recibiera. En cuanto a por qué el presidente o el vicepresidente no vinieron a recibirlo. JE. Eso fue darle demasiadas vueltas. Tenían un rango alto y, la mayor parte del tiempo, ni siquiera estaban en la escuela. Chu Xian se había reunido con un vicepresidente saudí en la ciudad 23. Chu Xian, gracias por su molestia. Hermana, mi nombre es Anduoduo, dijo Anduoduo con una amabilidad natural. Hola. Movida por la admiración, en un principio había querido charlar más con Chu Xian, pero Anduoduo era demasiado entusiasta. Duoduo, tu piel es tan buena. De nada, realmente ni un solo defecto. Los temas de conversación entre chicas nunca han cambiado. Mientras charlaba con el jefe de departamento, Chu Xian observó su entorno, preparándose para buscar inspiración. La universidad en el espacio dimensional se encontraba actualmente en fase de diseño. En el distrito escolar, el primer anillo correspondía a la escuela primaria, el segundo a la escuela secundaria y el tercero a la universidad. El espacio disponible solo permitía colocar el primer anillo. En realidad, con un poco de esfuerzo, se podrían juntar todos, pero no era necesario. La población era pequeña en ese momento, pero crecería más adelante, por lo que era necesario realizar una zonificación funcional con antelación. Es como un precioso pueblo de condado. Algo así. Poco después, llegaron al aula pública P2. Tanta gente. Incluso los pasillos estaban llenos de gente de pie. Chu Xian está aquí. Un jadeo y cientos de ojos se volvieron simultáneamente para mirar. ¡Guau! Su aspecto es igual al de la televisión. Elegante. Incluso en la que se consideraba la institución educativa más prestigiosa del mundo,
todavía había quienes valoraban la apariencia. ¿Acaso los estudiantes más brillantes no podían admirar a los hombres guapos? Eso no tenía sentido. Por supuesto, la mayoría seguía admirando el talento de Chusien. Aplausos. Un aplauso atronador. Todos ellos se habían beneficiado de la teoría del gen de crecimiento rápido. La variedad de verduras en la cafetería de la escuela había aumentado recientemente. Todos sabían que esto estaba relacionado con la persona que tenían delante. Creo que no es necesario que lo presente más. Todo el mundo conoce al profesor asociado Chu. Por favor, el jefe de departamento no se anduvo con rodeos. El protagonista de hoy era Chusien. Tenía muchas ganas de ficharlo como profesor, pero no se atrevía a pedírselo. Gestionó a miles de personas en el proyecto Biosfera 6. No se le podía atrapar. Sin embargo, oyó que el proyecto Biosfera 6 iba a ser cancelado. Ya vería entonces. Como universidad global de primer nivel directamente afiliada al Gobierno Unido, no se atrevería a hablar con presunción sobre otras condiciones, pero creía que las condiciones de investigación serían muy atractivas para Chusien.